¿Te has preguntado si puede una práctica energética ancestral sostenerse bajo el rigor del método científico? Bienvenido a Reiki para Mentes Racionales. Soy Nadia Cardona, investigadora científica con más de 2 décadas en investigación formal y maestra Reiki. En este espacio analizamos estudios, mecanismos fisiológicos y evidencia publicada en revistas indexadas para responder una pregunta fundamental. ¿Existe base científica que respalde el Reiki? Aquí no hablamos desde la creencia, hablamos desde los datos. Si tu mente necesita evidencia antes de aceptar una posibilidad, este es tu espacio. Comenzamos. Y si una de las afirmaciones más incómodas para el mundo del Reiki es que, además de ser una práctica espiritual, se puede también probar con la ciencia, porque una cosa es decir, yo sentí alivio, y otra muy distinta es que un hospital con diferentes tipos de pacientes, entre ellos oncológicos, decida medirlo, con resultados interesantes. Hoy vamos a hablar del artículo titulado Evaluación de un programa de voluntariado de Reiki en 2 centros de infusión oncológica, cuyos autores son Nathaniel Dyer y 7 autores más de universidades y centros de cáncer de Ohio y California de Estados Unidos. Fue publicado en el Journal of Pain and Symptom Management del 2025. Tiene un factor de impacto de 3.5, un SIDE score de 6.2, un SJR de 1.28, lo que lo ubica en Q1, y un índice H de 178. Ha sido indexado en Scopus, en PubMed y en Ambase. Este estudio científico evaluó entonces el impacto de un programa de Reiki llevado a cabo por voluntarios para atender pacientes con cáncer y otras enfermedades crónicas, quienes recibían tratamiento en 2 centros médicos hospitalarios en Estados Unidos, en donde se evaluó algo que para muchos sigue siendo polémico. ¿Qué ocurre cuando diferentes tipos de pacientes reciben sesiones de Reiki durante sus tratamientos de infusión? ¿Podría disminuir el dolor, la ansiedad, las náuseas? ¿O solamente se podría ver un efecto subjetivo? Y más importante aún, ¿por qué hospitales reales con médicos, enfermeras, protocolos clínicos y pacientes, la mayoría oncológicos, están integrando el Reiki dentro de sus programas de salud? Quédate hasta el final porque aquí vamos a evidenciar cómo los parámetros medidos fueron afectados por el Reiki. Aquí vamos a analizar no solo los resultados, sino también las limitaciones, las críticas válidas y lo que este estudio significa para quienes practican Reiki y para quienes todavía lo miran con escepticismo. Porque este podcast no existe para reemplazar a la ciencia, existe para traducirla. Y cuando una persona atraviesa un tratamiento contra una enfermedad como el cáncer, no solo enfrenta la enfermedad, también enfrenta un costo físico y emocional del tratamiento. Y aunque la medicina convencional tiene herramientas farmacológicas para aliviar muchos de los síntomas que se presentan, también existen efectos secundarios importantes. Se puede presentar dependencia, somnolencia, tolerancia al medicamento y en algunos casos una disminución significativa en la calidad de vida. Precisamente por eso, desde hace varios años, organizaciones como la Sociedad de Oncología Integrativa y el National Comprehensive Cancer Network han empezado a recomendar enfoques complementarios no farmacológicos para ayudar a pacientes oncológicos. La oncología integrativa busca entonces combinar la medicina tradicional con terapias alternativas seguras para atender al paciente como un todo. De hecho, la gran mayoría de los pacientes con cáncer recurren a algún método complementario. Aquí entra el Reiki,
una práctica espiritual japonesa considerada terapia energética que busca inducir la relajación y promover procesos de bienestar mediante la colocación de las manos sobre o cerca del cuerpo sin necesariamente tocarlo. Se destaca porque es una terapia suave, segura, sin riesgos y su aceptación es tan alta que el 60% de los mejores hospitales de Estados Unidos ya cuenta con programas de Reiki y la mayoría de esas instituciones la cataloga como altamente beneficioso para los enfermos, aspecto que todavía no se tiene en cuenta en Latinoamérica. Aunque la ciencia ya respaldaba que el Reiki alivia el dolor, el estrés y el cansancio en adultos, en este caso los investigadores vieron dos grandes limitaciones en la literatura científica actual. No se habían hecho estudios que midieran sus efectos en varios hospitales a la vez en el mundo real y ningún estudio previo había evaluado si el Reiki es capaz de reducir las náuseas mientras los pacientes adultos reciben sus infusiones médicas. Ahora bien, algo importante. Este estudio no intenta demostrar que el Reiki cura, y eso hay que dejarlo absolutamente claro. Lo que el estudio evalúa es si el Reiki puede ayudar a disminuir síntomas asociados a tratamientos inyectables ambulatorios que pueden generar efectos adversos. ¿Quiénes hicieron el estudio? Este trabajo se realizó en dos centros de infusión en Estados Unidos y es importante aclarar que un centro de infusión para adultos es una clínica ambulatoria donde se administran medicamentos, terapias biológicas o fluidos directamente en el torrente sanguíneo, es decir, por vía intravenosa. Y esto permite a los pacientes recibir tratamientos médicos especializados y regresar a casa el mismo día sin necesidad de hospitalización. Estos espacios están diseñados para tratar afecciones complejas y enfermedades crónicas. El estudio entonces evaluó un programa de voluntariado Reiki dentro de dos hospitales reales bajo condiciones reales. No en un retiro espiritual, no en un centro alternativo, tampoco en un entorno diseñado para creer. Se hizo en hospitales. Eso es importante porque acerca el Reiki a un contexto clínico observable. Se incluyó a personas adultas mayores de 18 años que asistían de manera ambulatoria a recibir tratamientos de infusión como por ejemplo quimioterapia y aceptaron voluntariamente recibir esta terapia. No se pusieron restricciones ni criterios de exclusión complicados. Cualquier paciente interesado podía participar y esto se llevó a cabo entre marzo de 2022 y febrero de 2024. Se realizaron 392 sesiones de Reiki en 268 pacientes diferentes. Ahora, ¿por qué la diferencia entre las sesiones y los pacientes? Simplemente porque algunos de los pacientes tomaron más de una sesión. La edad promedio fue de 63 años. Y es importante aclarar que aun cuando había diferentes tipos de enfermedades evaluadas, el 89.2% de los pacientes que participaron en el estudio eran pacientes oncológicos. Precisamente por esto, muchos de los resultados pueden ser aplicados a esta población. El estudio se llevó a cabo en salas de infusión que contaban tanto con habitaciones privadas como también compartidas y algunos pacientes estaban sentados en sillones, otros en camillas y en espacios o privados o semiprivados. ¿Quién estaba en las sesiones y cómo eran? Eran terapeutas voluntarios. El servicio fue brindado por un equipo de 12 practicantes de Reiki y donaron su tiempo sin recibir nada a cambio. Entre ellos había tanto personal del hospital como, por ejemplo, enfermeras o estudiantes de medicina, pero también habían miembros de la comunidad. Todos tenían diferentes niveles de experiencia, pero fueron capacitados previamente para adaptar la práctica del Reiki a un entorno hospitalario. Cada sesión duraba entre 15 y 20 minutos. Se realizaba en la misma silla o la camilla donde el paciente estaba recibiendo sus medicamentos.
Los terapeutas aplicaban un protocolo flexible en donde colocaban sus manos suavemente en diferentes partes del cuerpo del paciente o también las podían mantener a una corta distancia sin tocarlo si se trataba de zonas corporales sensibles. ¿Cómo se recolectó y se midió la información? Justo antes de empezar la sesión e inmediatamente después de terminarla, los terapeutas le entregaban a los pacientes un cuestionario electrónico para que respondieran, bien sean sus propios teléfonos o, en el caso de que no contaran con su teléfono en el sitio, se les facilitaba un iPad. El sistema informático utilizado ocultaba las respuestas del paciente. De esta manera, ni los médicos ni los terapeutas de Reiki podían ver las calificaciones que se otorgaban. Esto garantizaba que los participantes respondieran de forma totalmente honesta y sin ningún tipo de presión. Con respecto a los síntomas evaluados, los investigadores utilizaron una herramienta clínica conocida por su sigla ESAS, que es una escala ampliamente utilizada en oncología para medir síntomas como el dolor, la fatiga, ansiedad, náuseas y el bienestar general. Los pacientes entonces calificaban del 0, que significaba nada, al 10, el peor nivel posible, la intensidad de los síntomas. Al final, también puntuaban su satisfacción con la terapia y también podían dejar comentarios escritos sobre cómo les fue con su experiencia. Con respecto a la escala que les acabo de mencionar, es importante aclarar que los investigadores definieron que una mejoría clínicamente significativa equivalía a una reducción de al menos un punto de la escala. Es decir, si la puntuación de un paciente estaba en 4 al inicio, antes de la terapia, y después pasó a 3 después de la terapia, se consideraba como significativa y válida. El nivel de satisfacción entonces, al terminar con la sesión, se evaluó mediante una escala también de 0 a 10, en donde 0 era nada satisfecho y 10 era totalmente satisfecho. Se dejó un espacio en blanco para que los pacientes escribieran libremente cualquier comentario o pensamiento sobre cómo se habían sentido durante la sesión. Clasificaron las palabras como si fueran números y con los comentarios de texto libre los investigadores hicieron un proceso llamado búsqueda de temas emergentes. Leyeron todos los escritos y los agruparon en categorías comunes. Por ejemplo, todos los comentarios que hablaban de sentir calor se agrupaban en una caja de sensaciones corporales y los que decían gracias en una caja de gratitud. Esto les permitió demostrar que, además de bajar los números del dolor, la experiencia emocional de la terapia podría ser positiva. Con respecto al diseño experimental, ¿cómo se organizó el estudio? En el mundo de la ciencia, este estudio se clasifica como un estudio observacional antes y después. En palabras sencillas, que no hubo laboratorio ni condiciones artificiales, de tal forma que los investigadores no alteraron la rutina del hospital, simplemente se sentaron a observar y registrar lo que pasaba en el mundo real cuando se les ofrecía Reiki a los pacientes durante sus quimioterapias o sus otros tratamientos. La clave del diseño fue medir cómo se sentía el paciente exactamente antes de empezar y cómo se sentía después de recibir Reiki durante 15 a 20 minutos. Una limitación importante es que no fue un ensayo clínico aleatorizado, pero hubo algo muy valioso. Hubo observación en condiciones reales. Todos los que participaron sabían que estaban haciendo Reiki y querían recibirlo. Esto significa que el estudio no puede asegurar al 100% si el alivio se debió exclusivamente a la energía del Reiki o simplemente al hecho de sentirse acompañados y atendidos con cariño. ¿Qué hicieron con los datos? La estadística descriptiva, las tablas y figuras, así como el trabajo con un modelo mixto lineal,
se utilizó el programa R440 y RStudio 2024. Una vez que colectaron las encuestas antes de la aplicación del Reiki y después de las 392 sesiones, los científicos hicieron una limpieza y un análisis inteligente de los números. Filtraron a los pacientes. Para saber si el Reiki realmente aliviaba el dolor o las náuseas, los investigadores separaron los datos. Decidieron analizar matemáticamente solo a los pacientes que ya tenían al menos un poco de malestar antes de la sesión. Si un paciente entraba a la sesión con cero náuseas, pues no tenía ningún sentido evaluar si el Reiki se las quitaba. Otra cosa que hicieron es que ajustaron las matemáticas para los pacientes repetidos. Como este estudio duró casi 2 años, hubo pacientes que recibieron Reiki en 2, 3 o más visitas al hospital. Si sumaban todas las encuestas a la fuerza, sin hacer este ajuste, los pacientes que fueron muchas veces podían alterar el promedio general. Así es que usaron un modelo matemático especial que ajustó los datos para que las experiencias de los pacientes repetidos no distorsionaran el resultado final de la muestra. Ahora sí, la gran pregunta, ¿qué encontraron? Los pacientes reportaron mejoras clínicamente significativas en todos los síntomas evaluados. Entonces, en la ansiedad, antes de las terapias del Reiki, se tuvo un promedio en el puntaje de la escala de 4.97 y después del Reiki se obtuvo un 2.88, es decir, bajó 2.09. Con respecto a las náuseas, fue algo sorprendente porque de 4.01 bajó a 1.72, es decir, que bajó en 2.3 puntos. Con respecto al dolor, tenían un promedio de 4.94, bajó en 3.17, es decir, se redujo en 1.78. Con respecto a la fatiga y el cansancio, hubo inicialmente 5.81 y al final se obtuvo una puntuación de 4.48, es decir, bajó 1.33. Con respecto al bienestar general, aumentó de 6.49 a 7.86, es decir, mejoró en 1.37. ¿Por qué son importantes estos cambios? En los estudios médicos que usan este tipo de escalas se considera que cualquier reducción de más de un punto ya es una mejora clínicamente significativa. Un alivio que el paciente realmente lo agradece en su cuerpo. Como se pudo observar, todos los síntomas superaron esta meta de un punto. Las náuseas fueron el síntoma que más disminuyó proporcionalmente, y esto es un logro científico, ya que nunca antes se había medido formalmente si el Reiki ayudaba a frenar las náuseas provocadas por la quimioterapia en plena sala de infusión. Cuando se les preguntó a los pacientes qué tan conformes estaban con la sesión, la calificación promedio fue de 8.8 sobre 10. Algo que me parece fascinante en este estudio es que no solamente recopilaron números, también analizaron los comentarios de los pacientes. Y en los comentarios escritos, las personas destacaron que la experiencia fue sumamente positiva. Los temas más repetidos fueron una profunda sensación de relajación y calma, disminución del estrés y alivio emocional, y sintieron sensaciones físicas agradables como calor o una energía reconfortante en el cuerpo. También notaron cómo disminuía la neuropatía, es decir, ese molesto hormigueo y entumecimiento que la quimioterapia causa en manos y pies. También hubo sentimientos de gratitud hacia los voluntarios y tenían el deseo expreso de volver a sentir Reiki. Y aquí quiero hacer una pausa importante, porque incluso si una persona escéptica dijera, bueno, quizás esto no demuestra el mecanismo del Reiki, es cierto, pero todavía queda una pregunta incómoda. ¿Por qué pacientes sometidos a quimioterapia reportan sentirse mejor después de la sesión?
¿Qué está pasando? Y esa pregunta merece investigación seria. Después de estos resultados, los investigadores resaltan que es un estudio pionero en el mundo real, en 2 hospitales a la vez. Además, es el primero en medir específicamente cómo influye esta terapia sobre las náuseas en un contorno hospitalario. Y aunque ya se sabía que el Reiki ayudaba con el dolor y la ansiedad, haber registrado una reducción tan marcada precisamente en las náuseas es un avance muy importante. Sugieren que en futuros estudios sería ideal evaluar a los pacientes en los días posteriores a la quimio para ver si este alivio se mantiene a mediano plazo. También resaltan como una gran fortaleza que la muestra de pacientes fue demográficamente diversa, ya que más de una cuarta parte de los participantes se identificaron como afroamericanos, lo que permite que las conclusiones sean más representativas de la población general. Asimismo, los cambios en los cuestionarios, como los testimonios de los pacientes, quienes describieron sentir calor, relajación y menos hormigueo, coinciden con lo que la literatura científica ya ha reportado en otros lugares del mundo. Este estudio demuestra algo importante, que dentro de un entorno hospitalario real, muchos pacientes reportaron mejoras inmediatas relevantes después de recibir Reiki. Y eso tiene valor clínico, especialmente en medicina integrativa. A pesar de estos resultados, los propios autores reconocen varias limitaciones importantes. Por ejemplo, no hubo un grupo de control. Pudieron existir pacientes predispuestos con un sesgo de selección, porque como para participar en las sesiones de Reiki era completamente voluntario, las personas que aceptaron ya tenían una mente abierta o la expectativa de que esto les iba a hacer bien. Otra cosa importante es que debido a que las encuestas se respondían justo al terminar la sesión, el estudio solo demuestra un beneficio inmediato. En realidad no se sabe cuánto tiempo duró ese bienestar en el cuerpo de los pacientes y no sabemos si esos beneficios duran horas, días o semanas. Con todo esto, ¿qué proponen los investigadores para el futuro? Para resolver estas limitaciones y mejorar la evidencia, los investigadores concluyen que el éxito del programa justificaría expandir el voluntariado de Reiki a más centros de salud para poder tener una base de datos mucho más grande e incluir grupos de control activos. Con todo esto que les he contado, esta conversación se vuelve realmente interesante. No se trata de intentar poner al Reiki en guerra contra la ciencia, porque quizá el futuro no está en reemplazar una por otra. Se trata de encontrar sistemas para investigar honestamente qué experiencias humanas todavía no entendemos completamente. La medicina moderna es increíble, pero también es cierto que durante décadas subestimó el estrés, la emoción, la conexión mente-cuerpo y el impacto fisiológico de estados de relajación profunda. Con estos resultados, la pregunta quizá no debería ser, ¿crees o no en el Reiki? Porque podría no ser cuestión de creencias. La pregunta quizás debería ser, ¿qué mecanismos están ocurriendo aquí que todavía no comprendemos del todo? Los investigadores entonces concluyen que ofrecer Reiki a pacientes ambulatorios mientras reciben sus infusiones es una estrategia segura, económica y muy efectiva para brindar alivio inmediato. Este estudio no convierte al Reiki en una cura milagrosa, pero sí aporta evidencia interesante para considerar que, como terapia complementaria, podría ayudar a aliviar síntomas físicos y emocionales en pacientes oncológicos. También demuestra algo socialmente relevante. Existen hospitales importantes que están dispuestos a investigar estas prácticas en lugar de descartarlas automáticamente. Y eso importa.
porque el verdadero pensamiento racional no consiste en negar experiencias humanas, consiste en investigarlas con rigor. Si este episodio te ayudó a mirar el Reiki desde una perspectiva más crítica, más abierta o más informada, te invito a seguir este podcast. Gracias por escuchar Reiki para Mentes Racionales, donde la energía universal se encuentra con la ciencia. Aquí no buscamos convencer desde la fe, buscamos comprender desde la evidencia. Si este episodio aportó claridad, suscríbete al podcast y activa las notificaciones para no perderte los próximos análisis científicos sobre Reiki. Compártelo con esa mente escéptica que aún busca evidencia. Nos escuchamos en el próximo análisis.